Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 10. Círculos en la arena. Boros no necesitaba los monitores para señalar el momento exacto en que Saitama se hundió por completo. Podía sentirlo claramente desde su lugar al otro lado de la habitación. El aura masiva y brillante del ser humano se atenuó ligeramente y se suavizó, igualándose en algo tranquilo y uniforme, lo que indica que estaba dormido. Para Boros, incluso la idea de dormir con un solo enemigo cerca hacía que la energía dentro de él se agitara con incomodidad. Cómo Saitama logró relajarse lo suficiente para que las drogas surtieran efecto habría estado más allá del gran alienígena si no fuera por la vista de esa aura. Incluso herido y vulnerable como estaba en su estado actual, Boros estaba casi seguro de que no podría dañar a Saitama, al menos mientras usaba métodos convencionales. Y sorprendentemente, no sintió absolutamente ningún deseo de hacerlo. Casi toda su ira residual hacia el humano había sido manejada dentro del impulso de gravedad, incluso si el truco estaba destinado a beneficiar más a Saitama que a él. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Hyuga Soap. Desde el instante en que su segundo al mando pudo levantar la cabeza con un dolor mínimo, sus ojos no habían dejado al guerrero humano. Hasta el momento, aún no había mencionado nada, las únicas cosas que se habían discutido eran cuestiones de organización y mantenimiento. Orden de prioridad para reparaciones, reemplazos de aquellos élites que habían muerto, dejando a sus divisiones sin líder, y posibles soluciones para las severas carencias de energía de las naves. La mayor parte, Boros estaba seguro, se mencionó solo para mantener su mente alejada del dolor de las heridas que estaba recibiendo, para que su cuerpo no comenzara a emitir demasiado calor en un intento de defenderse. Pero Boros se dio cuenta de que su amigo se estaba conteniendo, y una vez que Saitama estaba descansando y Netara se había mudado a un ala diferente de la bahía médica, se eliminaron todas las barreras. Los pensamientos del alienígena negro se calmaron durante un largo momento, y cuando eligió hablar en voz alta en lugar de telepáticamente, Boros casi saltó, el ruido repentino y las duras palabras chocaron contra el silencio anterior. Deberías haberlo dejado en el camino mientras tuviste la oportunidad. Ahora será más difícil, si no imposible, atraerlo de vuelta si decide atacarnos de nuevo. Ninguno de nosotros pudo derrotarlo y con la nave tan dañada como está, él todavía a bordo nos pone en una posición muy peligrosa. Hubiera sido mejor si lo hubieran matado antes de que llegáramos a este punto. Su voz estaba cansada, aún ronca por sus heridas a pesar de todo el arduo trabajo de Boros, y si el oído de Boros no hubiera sido tan bueno, todo el discurso no habría sido más que susurros ininteligibles, pero a pesar de todo, su ansiedad por la situación aún logró mostrar a través de... Y tenía razón en tener miedo. Mientras dormía, el brazo de Saitama sufrió un ligero espasmo. Si era por dolor residual o pesadillas, mientras su cerebro luchaba por separar los recuerdos reales de los falsos, Boros no lo sabía, pero el efecto de incluso estos movimientos suaves y apenas visibles solo añadía énfasis a lo que decía Hyuga Soap. Debajo de sus dedos sueltos por el sueño, el chasis de metal duradero se doblaba e incluso se abría si el movimiento era lo suficientemente significativo. Una advertencia involuntaria para no volver a subestimarlo nunca más. Sin embargo, siempre había alternativas, formas de evitar una pelea directa que estaba garantizado que perdería. Todas las cosas y todos los seres tienen debilidades. Todo lo que tenía que hacer era recordar cómo encontrarlos después de tanto tiempo de ser demasiado fuerte para molestarse. Y ya su mente estaba repleta de posibilidades. Aunque probablemente tengas razón, lo hecho está. Él está aquí ahora, así que nos ocuparemos de eso. Y si ocurriera lo peor, seguro que entre los dos lograremos algo. Y además, ya ha demostrado que no es resistente a los ataques basados en la percepción. Definitivamente algo para que usted tenga en cuenta. Estábamos peleando por separado antes, ahora, juntos, creo que podemos manejar cualquier problema que pueda surgir. Hyuga Soap dejó escapar un suspiro tembloroso, aún sanando los tentáculos que se enroscaban con más fuerza alrededor de su cuerpo ante la idea de tener que luchar contra el humano de nuevo.
Los ladrones de materia oscura no eran ajenos a la violencia, especialmente las tres élites personales de Boros. Todos habían hecho mucho más que pelear y matar a lo largo de sus vidas, habían tenido muchas experiencias cercanas a la muerte y habían visto morir a más amigos y compañeros de élite de lo que la mayoría de ellos quería recordar, pero nada como esto. El hecho de que sus filas fueran arrasadas tan casualmente, que los guerreros de élite fueran eliminados en segundos, y que todo líder poderoso fuera derrotado formalmente como eones de entrenamiento, crecimiento y victoria significaba que nada debía haber sido desalentador en el mejor de los casos y, en el peor, horrible. Pero Boros no podía relacionarse. Tal vez antes, cuando estaba seguro de que su nave y su tripulación iban a ser destruidas, tenía miedo, pero ahora, después de pasar tiempo con Saitama, hablar con él sobre su vida y, sobre todo, ver lo débil, cualquier miedo que haya tenido, allí fue reemplazado con respeto e interés. En comparación con todas las otras amenazas que Boros había enfrentado en su vida, Saitama era simplemente extraño, diferente. Aunque no creo que llegue a eso. Después de todo este tiempo dedicado a ayudarnos a mantenernos con vida, matarnos ahora sería una pérdida de tiempo. Lo mantendría alejado de su hogar, estudiante y comida nocturna. Yo no creo que valore nuestra destrucción más que esas cosas. Y la gente. Heryugan Soop no se movió, pero a través de su conexión, Boros tuvo la sensación de ser observado, analizado. Por lo general, no le prestaba atención a esas cosas. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, o incluso a que lo miraran como si fuera la cosa más extraña que una especie no contactada previamente había visto jamás, pero cuando su mente estaba bajo escrutinio, no pudo evitar retorcerse un poco. Fue algo que dijo. No podía ni por su vida pensar en nada que hubiera hecho mal. Al menos en los últimos minutos. Y mirar fijamente en este sentido desde Heryugan Soop siempre significaba algo malo. Melsalgal se lo había explicado una vez después de las primeras veces que había sucedido en su temprana juventud como Heryugan Soop, tratando de comprender cómo una cantidad tan inmensa de estupidez podría existir en un cuerpo pequeño. Toda la conversación había terminado en una pelea, pero al final resultó ser la descripción más precisa hasta la fecha. Así que obviamente había algo mal, pero él no había hecho nada. Y no se le dio absolutamente ninguna idea cuando su amigo de repente apretó un tentáculo alrededor de su cuello y lo puso en una posición vertical, luego casi fuera del atomizador, hasta que los dos estuvieron a la altura de los ojos y gruñeron un firme no. ¿No qué? No te sientes ahí y finjas que no sabes de lo que estoy hablando, no. Boros no estaba seguro de si correr o pedir una aclaración. Pero realmente la decisión fue tomada por él. No había forma de que pudiera escapar del agarre constrictivo del otro alienígena sin lastimarlo, y no estaba dispuesto a hacer eso. No después de todas las heridas que había obligado a curar su cuerpo. Pero cuando la habitación comenzó a cerrarse y los pocos elementos sueltos que quedaban flotando comenzaron a caer al suelo, realmente deseó que fuera una opción. No puedo dejar de hacer algo si ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Tú eres el psíquico, ¿recuerdas? Yo no. Boros dijo con la mayor calma posible mientras la gravedad en la habitación aumentaba a niveles casi incómodos. Incluso Saitama parecía estar perturbado por eso, moviéndose de lado y acurrucándose sobre sí mismo. Sé lo que estás haciendo, tú. Nosotros no nos vamos a quedar en este planeta. Absolutamente no. Y no nos quedaremos en este sistema más tiempo del necesario para reparar la nave, Y. No me importa lo interesante que esa cosa de allá sea para ti, no nos quedaremos aquí. No. Los elementos sueltos que habían caído al suelo ahora estaban de nuevo en el aire y se deformaban violentamente bajo la fuerza de la energía psíquica descontrolada de Heryugan Soop. Incluso las paredes comenzaban a doblarse hacia afuera. Boros, con los ojos muy abiertos, se apretó más contra la pared. Estas cosas por lo general terminaban con una extremidad torcida si empujaba demasiado su suerte, y no era como si no lo mereciera, así que estaba más que feliz de no echarle leña al fuego por una vez. Nunca tuve la intención de quedarme, solo el tiempo suficiente para recuperar a Melsalgal. Eso es todo.
Rápidamente, Boros recuperó la bolsa de pequeñas piedras redondas y vidriosas que había recuperado del impulso de gravedad y las colgó frente a la cara de Heryugan Soop, con la esperanza de que lo apaciguara. Me iré tan pronto como sientas que puedes continuar el proceso de curación por tu cuenta, lo cual creo que será pronto considerando que tienes el poder de estrangularme. Heryugan Soop lo miró con escepticismo, como si supiera que había algo que Boros no le estaba diciendo, pero con búsquedas en sus pensamientos que no revelaron nada que se vio obligado a conceder. Finalmente quitó el tentáculo alrededor del cuello de Boros y se acurrucó de nuevo debajo de su manta. Con un resoplido irritado, enviando advertencias de represalias violentas a través de la mente de Boros si descubría que estaba mintiendo. Ordenaré que la nave se acerque más a esta estrella de sistemas, no estamos ni siquiera cerca de las posiciones óptimas para que las velas nos suministren energía solar para reparaciones, por lo que Melsalgald y cualquier otro negocio que tenga en ese planeta debe ser tomado. Cuidar rápidamente. Su segundo al mando estaba lejos de estar feliz, un ceño fruncido todavía estaba en su rostro y sus colores escasos pero que regresaban lentamente se iluminaban en tonos vibrantes de naranja cálido y rojo enojado, pero la gravedad opresiva se estaba disipando lentamente y el equipo médico destruido estaba siendo dirigido hacia tiros de desecho, por lo que Boros se permitió respirar aliviado y volver a encorvarse a su cómoda posición anterior contra la pared. La tasa de nuevas heridas que desgarraban su carne estaba disminuyendo rápidamente, y los tentáculos de Heryugan Soop estaban casi restaurados a sus longitudes previamente saludables, y aunque su colorido campo de energía psíquica no había regresado en su totalidad, estaba de vuelta a un negro brillante natural. Pasarían minutos como máximo hasta que fuera seguro para Boros irse, y por lo que parece, partir de inmediato probablemente sería una mejor opción ya que obviamente no era bienvenido en presencia de Heryugan Soop en este momento. Pero el agotamiento del día, de los últimos 10 o 20 ciclos, finalmente comenzaba a abrirse camino de nuevo al frente de su mente, haciendo que la lista aparentemente siempre creciente de cosas que necesitaba hacer fuera aún más imponente. La postergación no sería de ayuda, por supuesto, pero unos minutos más de tranquilidad no estarían de más. Además, aún quedaba el asunto de Melsalgald. Con cuidado, desató la bolsa de piedras y las arrojó sobre el suave cojín del atomizador con el ceño fruncido. Para empezar, había al menos 5 docenas, e incluso más después de que recogió algunos contenedores diferentes en su camino al médico, aunque, como esperaba, muchos de ellos parecían dañados, no aptos para trasplante o uso en absoluto hasta que Melsalgald tuvo tiempo para mirarlos y hacer reparaciones. Normalmente no hubiera sido un problema tan grande. No era tan raro que Melsalgald perdiera 1 o 2 cabezas en la batalla de vez en cuando. Pero, por lo general, todavía estaban disponibles para elegir a sus reemplazos. Solo los habían perdido a todos 3 veces antes, pero se había pronosticado que las batallas serían devastadoras, los jefes sabían que irían a la muerte, por lo que se prepararon grupos de reemplazo con anticipación. A Boros nunca se le había dejado elegir por ellos. Y Melsalgald, de alguna manera, incluso con todo el tiempo que habían vivido y luchado juntos, nunca se había molestado en explicar el proceso en profundidad. Boros sabía lo básico, por supuesto. Cómo activarlos sin la ayuda de Melsalgald, dónde encontrar agrupaciones de piedras compatibles, espacio para la activación y cuántos individuos preferían en su grupo. Incluso sabía cómo tener una idea de la compatibilidad de personalidad básica. Pero Melsalgald era notoriamente callado cuando se trataba de detalles sobre su compleja estructura social interna y jerarquía, respondiendo simplemente a cualquier pregunta sobre por qué se separaron, cómo funcionaba, su relación entre ellos, ventajas, desventajas, emociones o cualquier cosa. De lo contrario, lo consideraron demasiado invasivo con una broma y un casual es complicado / difícil de explicar antes de cambiar rápidamente de tema. Y después del primer clip no te preocupes por eso que había recibido después de intentar empujar, Boros había decidido dejarlo estar. Melsalgald era difícil de tratar por regla general. Con un suspiro de frustración, Boros golpeó suavemente con sus garras las piedras, ignorando el cosquilleo cuando cada una instintivamente buscó su energía, arrancando con avidez el calor de las puntas de sus dedos, mientras trataba de determinar la compatibilidad.
Algunos eran obvios no, apareciendo al rojo vivo con agresión y hostilidad cuando se los veía con su sentido de la energía, para nunca juntarlos en un solo colectivo. Pero todo lo demás era un montón de nada. Ya sea eliminado demasiado rápido para haber desarrollado mucho de una personalidad o en un sueño demasiado profundo para dar una lectura. Al final se decidió por 12, sacando la mayoría de la bolsa de gravedad. No tenía idea de cómo Melsalgal había organizado las cabezas que le quitaron hace tanto tiempo, pero por lo que recordaba, todos ellos habían sido en su mayoría agradables, serviciales y complacientes cuando se trataba de los ladrones de materia oscura recién formados. A menudo tomaba la iniciativa, e incluso tomaba la delantera cuando el propio Boros era joven, sin experiencia y luchaba por administrar su imperio criminal recién formado. Con suerte funcionaría, pensó, colocando los puñados de piedras en una segunda bolsa más pequeña, porque con su tripulación diezmada y la nave en ruinas en un espacio mayormente inexplorado, necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Herjugan Soop ya había llamado al hangar en previsión de su partida, y un pequeño crucero de clase carroñero estaba listo y esperando. Y después de sofocar un alboroto no tan pequeño entre las élites por una gran cantidad de cargamento robado con la ayuda de un Sasa siempre confiable, quien una vez más dio un paso al frente y se ofreció a analizar los restos de los robots invasores para determinar su punto de origen y cualquier cosa. De lo contrario, Boros podría averiguarlo una vez más, contemplando la ahora muy familiar imagen del pequeño planeta azul de su guerrero. Sus océanos, una vez resplandecientes, ahora están envueltos en la oscuridad, y la iluminación áspera y en forma de cuadrícula de sus civilizaciones primitivas se está convirtiendo en la característica más destacada del mundo. Era típico, incluso aburrido, después de todo lo que había visto Boros, pero era de Saitama. Y por una fracción de segundo, cuando su crucero encendió los propulsores y activó el encubrimiento al despejar la oscuridad de la cara oculta lunar, mientras el planeta se precipitaba hacia él, un planeta con solo su campo magnético natural y una atmósfera delgada para proteger su nueva vida inteligente y vulnerable. Pensó que casi podía ver lo que vio Saitama. Algo que vale la pena proteger. Genos no prestó atención a la multitud de advertencias que parpadeaban en su HUD mientras se dejaba caer sin contemplaciones en el suelo del apartamento. Su apartamento no, solo el suyo ahora. No se había molestado en encender las luces. No importaba. No se había movido nada. Distantemente reconoció que realmente debería haber ido a reparar. Había aterrizado con fuerza sobre su pierna izquierda, y con cada paso en su camino a casa, había enviado un dolor artificial que se irradiaba por su columna. Había fragmentos de vidrio clavados entre el blindaje de su espalda, cada movimiento abría nuevos agujeros en la suave silicona debajo, y sus pies estaban empapados. Debajo del barco, lo que había podido ver no había sido malo. El daño de la onda de choque psíquica no era como él pensaba. El edificio que se estremecía, la lluvia de cristales, los cortes de energía, no era nada. Había tenido que atravesar el resto de la ciudad para llegar a casa. La gente debajo del barco tuvo suerte. Todo lo demás había sido aplastado. Edificios, los altísimos rascacielos del distrito financiero de la ciudad arrancados de sus cimientos, esparcidos por las calles y hacia el campo. Y la gente. Todos estaban muertos. Los cuerpos parecían como si acabaran de estallar. Había sangre por todas partes. Cada coche abollado, cada árbol astillado, cada montón irreconocible de escombros, todo sobre sus piernas mientras avanzaba, chapoteando a través de los charcos más profundos, que inevitablemente se formaban en puntos bajos, en baches y zanjas. Estaba cubierto de toda esta gente a la que se suponía que debía proteger. Probablemente cubierto de Tatsumaki. Ni siquiera se había molestado en buscarla. Todo este rojo, un testimonio de su fracaso. Su debilidad. Justo como antes. Había vuelto a perder a su familia. Si hubiera tenido algo en el estómago, lo habría expulsado cuando se arrancó la ropa empapada de sangre de su cuerpo, incinerando hasta la última pieza tan pronto como pudo tropezar en su camino hacia el balcón.
Los sollozos secos lo sacudieron hasta la médula mientras se frotaba frenéticamente la sangre acumulada en los pliegues de su armadura en la ducha, mientras se dejaba enjuagar, a pesar de que cada gota de agua que tocaba su cableado expuesto hacía que su cuerpo se convulsionara y tuviera espasmos. Penosamente. De alguna manera se había empapado a través de sus botas. Entre los dedos de sus pies. Podía sentirlo allí. Debajo. Pero sus dedos eran jodidamente grandes, era jodidamente torpe, ni siquiera podía pararse bien. Incluso sentado no puede sacárselo. Él no puede ver. Las advertencias en su HUD eran jodidamente brillantes. Disminución repentina en la saturación de oxígeno detectada. Escaneo ambiental lanzado. Escaneado en curso. Escaneo completo. No se detectaron obstrucciones. Ubicación segura, el ambiente es estable. Saturación de oxígeno disminuyendo. Activar respirador de emergencia. Error. Fallo en la activación del respirador de emergencia. Intentando relanzar. Error. Intentando relanzar. Error. Intentando relanzar. Error. No se puede completar la tarea. La saturación de oxígeno ha alcanzado niveles críticamente bajos. Cálculo del curso de acción alternativo. Calculando. Calculando. Activar sistemas de soporte vital de emergencia. Ventilación de codos. Reinicio del sistema en 5. 4. 3. 2. No importa, él solo necesitaba quitárselo. Solo quítatelo. Reinicio completo. Ejecutando diagnóstico. Sistema estable. Mostrando informe de daños. DAM-GRPT. Visualización del informe de daños cancelada. Apagado de la base de datos iniciado, confirme. Confirmación aceptada. Que tengas buenas noches, Genos. El futón de su sensei estaba tibio. Suave. No tan suave como la suya, lo cual era comprensible. Era mucho más antiguo. Sensei nunca tiraría algo simplemente porque está un poco gastado. Incluso si eso significaba que su futón era un poco menos suave. No importaba. Fue agradable a pesar de todo. Ahora que la sangre se había ido, el apartamento estaba bien. Genos estaba contento de estar en casa. Le dolía la espalda. Su pierna lo estaba matando. El calor sostenido había causado más de unas pocas sobrecargas en el circuito, haciendo que sus movimientos se volvieran rígidos, pero la manta olía celestial, como a detergente barato y polvo después de haberla dejado reposar demasiado tiempo. Estaba contento de estar en casa. Su teléfono no dejaba de sonar. El detestable tono de llamada predeterminado que por alguna razón nunca se había molestado en cambiar le rechinaba los oídos. Probablemente fue la asociación de héroes. Por supuesto que estaban tratando de contactarlo. Probablemente pensaron que estaba muerto junto con todos los demás en la ciudad al igual que... Apagó su teléfono. Solo quería estar en casa. Pronto no se sentiría como en casa. Ahora que Saitama se había ido. La artillería sólida siempre dejaba un desastre, pensó Boros mientras aterrizaba en el fondo de un cráter particularmente grande, observando con irritación los escombros que colgaban precariamente sobre el borde. Con suerte, este carroñero estaba lo suficientemente lejos para evitar ser golpeado en caso de que una de las pilas se derrumbara. Con la mayoría de los sistemas de seguimiento y navegación de las naves caídos, no había forma de señalar la ubicación exacta de la muerte de Melsalgal, pero Boros sabía que estaba cerca. Bajo sus pies descalzos podía sentir muy claramente el calor residual de los proyectiles de artillería. Todo el cráter estaba encendido con energía. Y a pesar de todo, Boros aún podía sentir la energía remanente de las piedras fracturadas de Melsalgal. No podían estar a más de unos minutos de distancia. Superó el cráter de un solo salto, controlando cuidadosamente su fuerza para no elevarse demasiado sobre el suelo. Incluso en la oscuridad y con solo un edificio en pie, siempre existía la posibilidad de que alguien estuviera mirando, y por más brillante que fuera, no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Atención era lo último que necesitaba. Desafortunadamente, se vio obligado a sacrificar la velocidad en aras de la precaución, y su estimación anterior sobre el tiempo de búsqueda resultó ser extremadamente optimista.
Unos pocos minutos, se convirtieron en 20, luego en 30, luego en 40 cuando se vio obligado a desviarse entre imponentes montones de escombros, profundas grietas en el suelo que fluían con ríos de aguas residuales y los incendios que habían comenzado a brotar como resultado de tuberías de gas rotas que la energía natural que emitía solo empeorarían. Y el olor no era ajeno al olor de la muerte. La podredumbre pútrida que despedían las formas de vida orgánicas una vez que sus vidas se extinguían. Pero en un lugar como este, una ciudad en ruinas ya invadida por el olor a desechos, en la superficie de un planeta, sin la atmósfera filtrada y regulada de una nave espacial, era casi suficiente para provocarle arcadas. Y absolutamente suficiente para que decidiera dejar de respirar, a pesar de que los centros de regulación térmica de su cuerpo le gritaban que lo hiciera en un entorno tan nuevo. Estaba casi listo para dar marcha atrás, darse por vencido y regresar con el carroñero, para buscar desde el cielo y esperar que el encubrimiento de las naves fuera suficiente para evitar que lo detectaran cuando comenzaran a aparecer huellas. Cosas colosales que comenzaron como un conjunto, luego se dividieron en muchos después de cierto punto, luego volvieron a convertirse en uno, empujados tan profundamente en el suelo que solo podían ser formados por alguien con una inmensa cantidad de masa. A su alrededor había gubias, cráteres e incluso agujeros perfectamente formados en la piedra, todos signos reveladores del caótico estilo de lucha de este Melsalgald actual. Este tenía que ser el lugar. Después de expandir su sentido de energía por última vez a través del paisaje para asegurarse de que no lo molestaran, Boros se puso a trabajar colocando las piedras en un círculo a su alrededor, separándolas lo suficiente para que no estuvieran una encima de la otra. Otros, una vez que pudieron reformarse, luego tomaron asiento en el centro del arreglo. Las huellas en su piel se iluminaron en estas formas habituales de un violeta suave, mientras sacaba su energía a la superficie y la dejaba caer de su cuerpo, la dirigía para fluir a través del suelo en ruinas en ríos que se convertían en estanques alrededor de cada piedra. Ya estaban comenzando a mostrar signos de vida, enfriando el aire a su alrededor drásticamente, haciendo que el polvo se levantara y los escombros debajo de ellos gimieran, tensos por su atracción. El rojo, la única piedra brillante y agresiva que había agarrado, estaba particularmente activo, cabeceando y rodando, tratando de llegar al estanque de energía justo cuando alcanzaba su capacidad. Boros dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento mientras cortaba el flujo, con la esperanza de que ese en particular no resultara tan molesto como parecía ser. Moviéndose rápidamente fuera del círculo y retrocediendo hasta donde el terreno lo permitía, cortó su conexión con los estanques y fue instantáneamente envuelto en un torbellino de polvo, la vieja masa arrancada de donde se había sentado, llamada por lo que parecía ser la piedra roja. En cuestión de segundos estaban tomando forma, el polvo se acumulaba en el aire antes de ser arrastrado hacia la nueva figura imponente y esbelta de Melsalgald. Una vez que tuvieron su parte de la masa divisoria, tropezaron hacia atrás, saliendo de la nube, jadeando y escupiendo maldiciones a medio formar, con la voz ronca por el mal uso. Solo dieron unos pocos pasos antes de que su control fallara y sus piernas se desmoronaron debajo de ellos, enviándolos al suelo en una columna de polvo. Sacudiendo la cabeza, Boros se movió para ayudarlos. Los otros, afortunadamente, se estaban formando mucho más lento. Tomándose su tiempo, dejando que la masa se acumule a su alrededor en círculos, construyendo desde cero para formar cuerpos más sólidos y resistentes. Incluso el crecimiento más rápido no era más que una pila alta hasta la cintura en este punto, a diferencia de Red, que ahora era un desastre de demasiadas manos, escarbando tratando de enderezar un torso fracturado y una cabeza de forma tosca que simplemente se negaba a mantenerse unido. Cargando las puntas de sus dedos, las clavó en el trozo de masa, obligándolo a solidificarse y permitiendo que Melsalgald extendiera la mano y lo agarrara para que pudiera empujarlos a un terreno más uniforme. Reduce la velocidad, idiota, compacta tu masa, nunca podrás mantenerte unido estirado tan delgado. Les dijo con una sonrisa, liberando su control sobre más de su energía que Melsalgald absorbió apresuradamente. Lento pero seguro, el cuerpo comenzó a tomar forma.
Stick, brazos delgados y frágiles que se engrosan en algo más familiar y capaz de levantarse un poco, y una cara que antes no tenía rasgos, se vuelve más definida con la adición de una boca llena de dientes puntiagudos y afilados, una nariz pequeña, simple y ganchuda, una nariz completamente, un ojo formado y otro aún en formación, ambos apretados en lo que parecía confusión y angustia. Ninguno de los otros a los que había despertado nunca había actuado de esta manera. Boros no estaba seguro de qué hacer. Con Heryugan Soap esto fue fácil. Respuesta simpática básica, seguida de la creación de un entorno seguro, alivio de los factores estresantes y muchas palabras bonitas. Sin embargo, Melsalgal era de los que se burlaban de tales cosas si se dirigían a ellas. Poner los ojos en blanco, reír y saludarte con suerte, la menor vergüenza posible. Melsalgal era todo confianza, insensible y casual. Seguro de sí mismo y valiente hasta el punto de que era peligroso. No necesitaban la empatía y el apoyo emocional que la mayoría de los demás necesitaban, aunque solo fuera de vez en cuando, algo por lo que Boros estaba siempre agradecido. Pero ahora, frente a este individuo recién despertado y nervioso, Boros estaba perplejo. Miró hacia atrás, hacia donde los demás se estaban construyendo. Por lo que todos sabían, Melsalgal manejó todos y cada uno de los problemas internamente. Otro jefe definitivamente sabría qué hacer. Pero ninguno de ellos se hizo. Apenas podía ver el contorno de los brazos y posiblemente la parte superior de la espalda comenzando a formarse a partir de las pilas. No serían de ninguna ayuda. Boros no tuvo tiempo para esperarlos de todos modos. En los segundos en que apartó la mirada, se perdió la terminación de los ojos de Melsalgal, se perdió la forma en que se abrieron de golpe e inmediatamente pasó de expresar angustia a llenarse de conmoción al ver la figura desconocida enjaulándolos en brazos poderosos, luego estrechándolos con agresión. No se dio cuenta hasta que su brazo se convirtió en hielo y perdió la sensibilidad, drenado de energía a través del canal abierto por el cambiaformas. La extremidad fue restaurada en una fracción de segundo, la energía se precipitó desde su núcleo para reemplazar lo que había sido tomado, pero no fue lo suficientemente rápido como para bloquear el siguiente ataque. Un brazo ahora con cuchilla se estrelló contra él con la fuerza suficiente para deslizarse a través de la suave carne magenta de su cuello como si no fuera nada hasta que ya no sintió el peso natural de su cabeza sobre sus hombros y su vista superior y oído desaparecieron. La presión era inmensa, impulsando el poco aliento que había tomado para hablar. Su pecho, aún sensible y sin la integridad correcta después de recibir múltiples golpes de Saitama, casi se derrumbó una vez más. Necesitó todo su autocontrol para no vaporizar la masa intrusa. Incluso cuando Melsalgal torció la hoja bruscamente con un grito entrecortado de ¿quién eres? Boros no se defendió. No podía arriesgarse. Tan poderoso como era, sería demasiado fácil matar al otro alienígena. Es Boros, estás jodidamente ciego. Boros gruñó, agarrando la hoja en su pecho para evitar que empujara más profundo. Lamentablemente no soy ciego y, contrariamente a la creencia popular, tampoco soy estúpido. Entonces, ¿eso es realmente con lo que vas a ir? Porque Boros es un enano delgado como un riel con un temperamento caliente que ni siquiera limpiaría mi cintura, y tú lo eres. Muy obviamente. No. Se burlaron, puntuando cada palabra con un empujón de la hoja y doblando el otro brazo en preparación para otro golpe. En realidad, él ciertamente es. Espera, ciertamente lo es. Boros. Recortado en otra cabeza, finalmente, levantándose del suelo y avanzando pesadamente, solo más grande. Y más feo. Pero sí, ese es él, jeje. Debes haber estado dormido durante bastante tiempo si te perdiste el crecimiento acelerado. Boros optó por ignorar el feo comentario, simplemente contento de que los pequeños zarcillos de masa hubieran dejado de intentar apartar sus dedos de la hoja principal. ¿Estás bromeando? Tienes que estar jodidamente bromeando, ¿verdad? Este tipo es jodidamente enorme. De ninguna manera ese es el pequeño Boros. No, es él, solo es más grande. Aunque no tan grande, todavía un poco pequeño. Dijo la cabeza tropezando, pasando su brazo alrededor del otro mientras casi caían.
Tan fuera de sí como estaban, el recién llegado estaba sonriendo, completamente a gusto con él, pero Red todavía no parecía particularmente convencido. Se necesitó un consenso general, gruñidos y suspirados por los otros individuos, que todavía se veían bastante desorientados y cansados, antes de que la cabeza atacante finalmente relajara su postura y la presión desapareciera abruptamente, reemplazada por dos manos reformadas sobre sus hombros y una mirada tentativa y examinadora. Pero definitivamente una mirada de ojos rojos más suave. Tu nariz está bien, el cabello sigue siendo un maldito desastre, todas las marcas son iguales. Solo, más ancho, y más profundo, joder, te has hecho grande. Dijeron cuando algo finalmente hizo clic, una enorme y feliz sonrisa se extendió por sus rostros. Al segundo siguiente, Boros se encontró envuelto, fuertemente envuelto en dos brazos que ahora eran tan suaves como el polvo más fino. ¿Por qué tardaste tanto?, susurraron una y otra vez, pero nunca aclarando qué habían estado esperando exactamente. Boros estaba más perdido que nunca. Afortunadamente, Melsalgald pareció distraerse por la textura de su cabello después de un rato, luego los disparos de gas, luego el cielo, y se alejó de él para ir a investigar, arrastrando las puntas de los dedos por los escombros, como si fuera lo más interesante en el universo. El comportamiento era preocupante. Algunos de los otros estaban bastante quietos, uno no se había movido de su lugar de reforma o ni siquiera había dicho una palabra todo el tiempo, pero sin un comportamiento errático. Pero Boros no tuvo tiempo de pensar en ello. Las otras cabezas necesitaban ser cargadas, llevadas a un estado más consciente y poderoso antes de que comenzaran a levantarse y vagar, y sin duda meterse en problemas. Fuera lo que estaba pasando, Boros estaba seguro de que lo enfrentarían en sus propios términos una vez que estuvieran más conscientes. Una por una, cada una de sus piedras se abrió paso hasta sus manos expectantes. En cada uno liberó suficiente energía para hacer que sus dedos se pusieran rígidos y fríos, y que su núcleo comenzara a arder mientras su cuerpo intentaba compensar la pérdida. Fue incómodo por decirlo menos, pero más que vale la pena. Para ver las cabezas realmente despertar. Verlos pasar de luchar para mantenerse en pie a estar completamente equilibrados a pesar de los escombros que se mueven, ver cómo sus lentos movimientos se vuelven rápidos y precisos. Ver cómo sus ojos soñolientos y sus rostros laxos se agudizaban hasta convertirse en algo astuto, peligroso y mórbidamente curioso mientras contemplaban la destrucción con sonrisas alegres. Entonces, ¿de quién fue esta rabieta? ¿Tuya o nuestra?, dijo uno, moviendo la mano libremente hacia todo mientras Boros intentaba sacudir la sensación en sus extremidades heladas, porque se parece un poco a uno de los nuestros, excepto que morimos. Sí, queda. No nos habrían desempolvado si esta fuera nuestra idea, ¿y en qué parte del espacio profundo estamos? Aquí huele raro, quiero irme. Tengo hambre, Boros, ¿podemos ir a comer? Buena idea. Porque parece que te golpearon con un transportador. Ja 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 ja. No quiero caminar aquí, es asqueroso. Sí, ¿dónde está el barco? Nos vamos a cubrir de mierda. Las estrellas son raras aquí, no reconozco las constelaciones, eso no es bueno. Tal vez fue otro incidente de portal. Buena idea, eso es probablemente lo que era. Ja ja ja, Boros siempre está fastidiando esa cosa. Melsalgald. Sí, jefe. Boros ni siquiera trató de resistir su impulso de pasarse las manos por el cabello, y la acción envió una ola de risitas a través del colectivo que hizo que su temperatura central se disparara. Escucha, tengo un carroñero en el fondo de un cráter no muy lejos de aquí. Tenemos que llegar allí y salir de este planeta. El barco ha sufrido graves daños, y Herjugansop está demasiado herido para actuar como mi segundo al mando tal como está. Y tú eres el siguiente en la fila. Así que, por favor, tómense esto en serio. Demasiados pares de ojos rojos brillantes le devolvieron la mirada, la cabeza de cada individuo inclinada hacia un lado en el mismo ángulo exacto mientras procesaban lo que acababa de decir. Así que, dos preguntas. 1. ¿Estamos siendo promovidos oficialmente? Y si es así, ¿cuánto más nos pagan? Porque parece mucho trabajo, Herjugansop siempre está ocupado. Miserablemente ocupado.
No estamos seguros de si queremos lidiar con todo eso sin el incentivo adecuado. Boros no pudo detener la oleada de energía que se descargó de su cuerpo, o el calor que brotó de él en oleadas que licuaron la estructura de piedra desmoronada detrás de él. Era un milagro que sus puños ahora fuertemente cerrados no estuvieran llenos de mechones de cabello rosa brillante. A su alrededor, las cabezas habían estallado en una risa estridente que hizo que su piel se erizara y su energía se agitara con ira. Si no hubiera estado tan exhausto, Boros estaba seguro de que habría estallado en el acto. Oh, relájese, jefe. Solo estamos tirando de tu cabello. Sí, entendemos. Haremos lo mejor que podamos, por poco que sea. Solo ve al barco. Boros molido. Tan rápido como llegaron, sus sonrisas desaparecieron ante el tono de su voz. Y con los ojos en blanco y burlas, la mayoría de la manada se giró para moverse en la dirección que él había indicado, pero no sin pronunciar las últimas palabras. Parece que alguien necesita una siesta. Definitivamente. Sigue gruñéndonos y tal vez deba ser permanente. Melsalgal, no tienes idea de cuán cierto es eso. Boros suspiró, haciendo todo lo posible para que su temperatura central volviera a bajar a un nivel aceptable. Era obvio que estaban tratando de provocarlo, y él estaba jugando directamente en su juego. Lo único a lo que alguna vez respondieron positivamente fue al estoicismo, la no reacción a sus payasadas. La ira no le haría ningún bien aquí. Y además, debido a la conciencia única y dividida de Melsalgal, no era justo. Solo unos pocos eran instigadores, y una vez que se alejaron, Boros pudo ver que muchos de los otros estaban claramente descontentos, con expresiones que iban desde la incomodidad y la confusión de algunos de los menos desarrollados, hasta la furia casi desproporcionada del que se negó a hacerlo. Moverse o hablar antes. Por la forma en que sus ojos siguieron momentáneamente al ahora distante grupo de cabezas, parte de su ira se debió al comportamiento inmaduro de su compañero de racimo. Boros esperaba que estuvieran malhumorados, que no toleraran el ruido y que estuvieran cansados. Que si empezaba a caminar se calmarían y podrían llegar al barco sin incidentes. Pero cuando el agarre inquebrantable de la cabeza lo detuvo, supo que la suerte que había estado experimentando hasta ahora en esta excursión finalmente se había agotado. ¿Por qué estoy despierto, Boros? Gruñeron. No estás muerto y no te estás muriendo. Así que no debería estar despierto. Di órdenes muy específicas. Lógicamente sabía que era imposible que esta cabeza le hiciera daño. Estaban demasiado recién salidos de la inactividad y, a diferencia del otro, no habían tenido la oportunidad de atiborrarse de su energía. Pero eso no impidió que su cuerpo se pusiera rígido cuando fue atrapado por una mirada tan fría como el vacío mismo. Sus instintos lo instaron a descargar calor, establecer un radio de espacio personal por la fuerza o retroceder, para estar listo para pelear a pesar de que la cabeza había soltado su brazo antes de que hablaran. No podía recordar un momento en el que se hubiera sentido tan amenazado por uno de sus 3 guerreros de élite. No tengo idea de quién eres fuera del colectivo, has estado inactivo durante mucho tiempo. Entonces, incluso si me dijeras tus preferencias, dudo que pueda acomodarlas. Les dijo, manteniéndose firme. Pero no es como si ninguno de ustedes me dijera nada. Estás como preguntando lo imposible si esperabas que yo lo supiera. Él está justo allí. Sí, realmente no le decimos nada, jaja, todos dicen que no. Realmente no sé por qué, aunque... Boros no podría estar más feliz por el apoyo de las otras cabezas, porque pareció quitarle inmediatamente el fuego al enojado. Su mirada se suavizó y su postura rígida se relajó, no del todo, pero lo suficiente como para romper la atmósfera opresiva. Todavía se veían infelices, pero al mismo tiempo igual de pensativos. Yo solo le dije a mis compañeros de racimo, aquellos que no durmieron también. Les dije que le dijeran a todos. Yo, supongo que no lo hicieron. Probablemente no. Sí. Probablemente lo olvidé o algo así. Pareces bastante fuerte. Probablemente estabas a cargo. Recordándoles cosas. Asegurarse de que hiciéramos las cosas bien. Probablemente confundido sin ti allí. Confundido y olvidado. Nuestra culpa. No es culpa de Boros. La cabeza enfrentada ni estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con sus compañeros de grupo.
Only se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia el carroñero, indicando a todos los demás que lo siguieran. Los demás parecieron tomar eso como una resolución, pequeñas y felices sonrisas regresaron a sus rostros mientras corrían adelante, peleando entre ellos juguetonamente para ser el que estaba al frente. Boros, sin embargo, optó por igualar el ritmo con la última cabeza. Parecían estar sumidos en sus pensamientos, sin siquiera darse cuenta de su presencia a su lado, obviamente todavía molestos y posiblemente estresados por estar despiertos, pero afortunadamente no enojados. Su ritmo era mucho más lento que los demás. Boros no tenía problemas para mantenerse a pesar de que Melsalgal tenía más del doble de su altura incluso en esta forma dividida, y los ojos de Melsalgal seguían moviéndose hacia él. Abrió la boca y luego la cerró de golpe, lista para hacer demasiadas preguntas como era típico de ellos, y luego decidió no hacerlo hasta que finalmente se decidió por una. ¿De verdad no me recuerdas? Boros negó con la cabeza, indicando que no, con la esperanza de que no se molestaran demasiado. Siempre había sido muy bueno distinguiéndolos, recordando quién era quién y a quién le gustaba qué alimentos comían y qué no, con quién no se llevaban bien, y cada nombre interno de cada cabeza si lo hacían saber, o lo que sea que prefirieran ser abordados como fuera del colectivo. Los había hecho felices, así que aprendió. Lo había hecho durante tanto tiempo que ahora lo esperaban. Realmente esperaba que no. Supongo que es justo, siempre fui bastante callado, y tu memoria nunca fue tan buena. Dijeron, jugando con los dedos en uno de los pocos puntos de masa grumosos que quedaban en su rostro, alisándolo para que coincidiera con sus otras características. ¿Qué pasa con el otro? El ruidoso que estaba conmigo. Estaban un poco más involucrados, probablemente dejarían una impresión. ¿Los recuerdas? ¿Quién el que me atacó? Rojo. En lo que respecta a Boros, la mayoría de las cabezas eran ruidosas, pero Red era el único que parecía lo suficientemente fuerte como para haber estado en un grupo con este antes. También habían dejado una gran impresión. Y por la pequeña pero extremadamente contenta sonrisa que se extendió por el rostro de Melsalgal, supo que había dado la respuesta correcta. Mira, ¿te acuerdas? Simplemente no recuerdas recordar. Siempre los llamaste rojos. Siempre termino recibiendo un pinchazo en el ojo de alguna manera, jeje. Te enfadarías mucho. Melsalgal dijo empujándolo en el costado con uno de sus dedos afilados. Entonces, ¿quién soy yo? Siempre estuve con ellos. Sacar las astillas de masa de tus córneas. Vamos, recuérdame. La mente de Boros se aceleró. Melsalgal tenía razón. Realmente tenía una memoria terrible cuando no era algo que fuera un interés obsesivo. Heryu siempre estaba frustrado con él por eso, y ahora estaba frustrado consigo mismo. Recordaba muchos traumatismos oculares. Eran los puntos más suaves de su cuerpo, sucedió. Melsalgal en particular fue notorio. Por lo general, no eran lo suficientemente sólidos como para atravesar su carne blindada normal, por lo que su cuello y sus ojos eran objetivos principales, especialmente durante su entrenamiento inicial. Podía recordar muchos casos en los que Melsalgal lo había clavado a las paredes, el suelo, el techo, o simplemente lo mantuvo vertical mientras los maldecía hacia el abismo, dejando que la gravedad lo empujara más y más hacia una de sus extremidades afiladas. Le había enseñado rápidamente a defender sus puntos débiles a toda costa, y en peleas reales rara vez resultaba herido. Había apreciado sus esfuerzos una vez que todo estuvo dicho y hecho, pero en ese momento, durante el entrenamiento, lo había odiado. Odiaba como nunca se mantuvieron en una forma que tuviera sentido, lo rápidos que eran, la facilidad con la que Red lo venció en ese momento. Como siempre aserraban sus espadas para que no pudiera salir adelante o incluso defenderse sin que le desgarraran las entrañas. Cómo no se detendrían hasta que el que miraba desde el costado los cancelara. Ese maldito observador crítico, el jefe auxiliar que era tan independiente que nunca encajaba del todo con los demás, que rara vez se fusionaba por mucho tiempo y que elegía sus posturas, ejecuciones, proyecciones de energía, velocidad, maniobras y enfriamientos hasta que eran perfectos. Ni un solo cabello fuera de lugar, luego se dio la vuelta y lo hizo improvisar.
Voló la estructura, la lucha limpia a la que se había acostumbrado fuera de la esclusa de aire y le mostró el caos, la injusticia que era una batalla de vida o muerte y cómo ganar a pesar de todo. El observador con la voz suave pero los ojos vacíos y fríos que siempre lo habían puesto nervioso. Boros se habría caído por el borde del cráter al darse cuenta de ello si no fuera por Zen. Ahora entiendes, ahora todo lo que queda es por qué estoy aquí. Boros, ¿qué hiciste? Yo perdí. Perezosamente, Zen inclinó la cabeza y lo miró fijamente. Eso definitivamente es algo. Con Boros fuera de la nave, Heryugan-soo pensó que podría relajarse, pero tan pronto como sintió que Boros salía de la nave, supo que se había equivocado. La irritación que había sentido se disipó rápidamente, dejándolo solo con su creciente ansiedad. Todavía estaba tan cansado, y aunque estaba durmiendo, ese humano todavía estaba en la misma habitación que él. Netara había dicho que la dosis de gas era inestable. Podría despertarse en cualquier momento, y él estaría solo contra él otra vez. Boros le había asegurado que estaba bien, pero Heryugan-soo tenía dudas. Su capitán no era exactamente el más confiable cuando se trataba de una buena y acertada toma de decisiones. Pero no es como si hubiera mucho que pudiera hacer. No hasta que Netara regresara para ver cómo estaba al menos. No lo había anticipado, pero su último e innecesario enfrentamiento contra el humano para proteger a Boros y Netara había dejado sus poderes inestables. No había tenido la intención de destruir el equipo de Netara o las paredes cuando estaba peleando con Boros, y ahora, sin importar lo que intentara, no podía manifestar su escudo psíquico ni siquiera al mínimo. Ni siquiera podía enderezarse lo suficiente como para moverse a una habitación diferente. Así que hizo todo lo posible por ignorar todo. Se acurrucó bajo sus sábanas con fuerza, poniéndose lo más cómodo posible, y en lugar de concentrarse en el humano, extendió la mano hacia la nave, hacia su tripulación con la única disciplina psíquica que sabía que nunca perdería el control. Con su telepatía podía ver a Netara al otro lado de la bahía médica, trabajando frenéticamente para salvar la vida de unos cuantos ingenieros gravemente quemados, e instruyendo a sus subordinados con precisión experta. Por mucho que quisiera, Heryugan-soo no le pidió a él y a nadie que acudiera en su ayuda. Las manos de los médicos estaban llenas, incluso los aprendices tenían heridas horribles hasta los codos. De ninguna manera sería una prioridad. Mirando más allá, pudo ver a Sasa. La chica estaba absolutamente agotada pero seguía haciendo su trabajo sin problemas, docenas de pantallas abiertas y dedos volando sobre teclas holográficas intentando deconstruir la codificación de uno de los bots invasores, para entrar en sus sistemas y encontrar el cargamento robado de los ladrones de materia oscura, mientras también hablando por su comunicador, comandando la división de ingeniería en las reparaciones del casco arruinado de la nave. Se había preocupado cuando Boros le informó de su ascenso. A pesar de su experiencia, uno realmente no podía llamarla de otra manera que no fuera una niña. Pero ahora, al verla en acción, no podía estar más orgulloso. Iba a visitar comunicaciones a continuación, restablecer el contacto con el resto del imperio era crítico, pero un pequeño matiz en el fondo de su mente lo detuvo. No era casi nada, y lo habría ignorado si no fuera por la familiaridad. La sensación de desorientación, oscuridad, dolor y claustrofobia que lo hizo temblar, casi lo abrumó mientras fomentaba la conexión inestable. No pasó mucho tiempo antes de que fuera lo suficientemente fuerte como para que comenzara a recibir pequeños fragmentos de información coherente. Cuartos de la tripulación del lado del puerto, nivel 102, corredor 7701, sección 3. Una revisión rápida de su comunicador mostró que toda el área estaba destruida, se derrumbó después de que sus proyectiles rebotaron debido a la estructura debilitada. Causa desconocida. También era parte de la ruta que el humano había tomado en su camino a la sala del trono. Ahora que lo pienso, fue alrededor del área donde perdió el contacto por primera vez con Heryugan-soo. Salió disparado del reatomizador, energizado al darse cuenta de su horrible error. Su interpretación de las transmisiones en vivo de la nave había sido incorrecta, los sensores de soporte vital ya debían estar dañados, y había confundido una pérdida de conexión con una pérdida de vida. El humano no debe haber sido particularmente minucioso con su asesinato. Porque todos los sentidos de Heryugan-soo le decían que Gro Rivas estaba vivo.
enterrado profundamente y herido, pero muy vivo. Tenía que hacer algo.